El diputado Carlos Portillo intentó explicar su llamativo viaje a Las Vegas en época de Año Nuevo, con un viático otorgado por la Cámara de Diputados de 19.509.000 guaraníes. Ante estos casos poco claros, la Cámara Baja aprobó un documento que reglamenta y limita los viajes que en muchos de los casos son ridículos. Vuelvo a repetir de que todo está en la Cámara, acá en la página web pueden ingresar para que puedan. ¿Pero va a seguir con el proyecto de ley ese viaje específicamente? Sí. Existe en la Cámara, como pueden mirar, porque se trata de administración de finanzas públicas, ¿verdad? Del presupuesto. Tenemos que probablemente viajar más de 3 veces al año por las reuniones ordinarias y extraordinarias. La Cámara de Senadores solicitó informes a la Secretaría de la Función Pública sobre las altas gratificaciones de funcionarios de dicha cartera. Según la Contraloría, durante el periodo 2013, los funcionarios habrían cobrado las importantes sumas con dinero de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de más de 300 millones de guaraníes, en concepto de gratificaciones especiales e imputados al objeto del gasto 137. El número de muertos por el virus del ébola sigue aumentando. Según el último balance de la Organización Mundial de la Salud, el ébola se ha cobrado la vida de 932 personas entre Guinea, Liberia y Sierra Leona. Pero la situación es aún más calamitosa, porque los cadáveres son abandonados en las calles africanas. Hasta el momento, el mundo no encuentra una cura para este mortal virus.